Que tengan un buen día, amados hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. A continuación vamos a escuchar una prédica corta del pastor Juan Astor. ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos que me están viendo? Hoy también es un día muy hermoso aquí en Jujuy, Argentina. Desde Jujuy, Argentina, para todo el mundo. Prédicas cortas. La ira de Jehová. La bendita palabra la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 13 y 14. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Amén. Gloria a Dios. La ira de Jehová. Dios le envía este mensaje a Isaías. Pero recordemos primero que para este entonces ya el pueblo judío, el pueblo escogido por Dios, ya había sido dividido en dos partes. Una Israel y la otra Judá. El imperio del norte, Israel, y el imperio del sur, Judá. Pero ¿por qué Dios dividió a su pueblo escogido? Fue por el pecado de Salomón. Salomón tenía 700 esposas y de distintas naciones, de naciones paganas, y 300 concubinas. Y cuando ya estaba anciano, a todas sus mujeres les dejó que construyeran sus templos en las partes altas de los montes. Ese fue el pecado, porque Dios dijo, no te casarás con una mujer de otra nación. Pero él no hizo caso y tuvo 1000 mujeres. Qué cosa, ¿verdad? Y es más, una de sus mujeres era una princesa de Egipto y no quiso hacer caso a Jehová. Y por esto Dios le dice que le iba a dar su reino a sus oficiales, a uno de sus oficiales. Y su hijo se iba a quedar con uno nada más. Y el Señor cumple con lo que Él nos dice que va a hacer. Y le dijo a Salomón, por amor a tu padre, no lo voy a hacer ahora. Lo voy a hacer cuando ya no esté tu padre David. Y es así. Cuando murió Salomón, subió al reino su hijo Roboam, que se hizo cargo de todo el imperio, pero ahí, en ese momento, Dios le entregó el norte, que es ahora Israel, a Jeroboam, un oficial de la corte de David. Y su hijo Roboam se quedó con el imperio del sur, Judá. Pero en Israel, como el templo estaba en Jerusalén, en Judá, y Jeroboam estaba en Israel, en Samaria, la capital era Samaria, y en Samaria no quiso dejar ir a que vayan a adorar a Dios, a Judá. Entonces se comenzaron a dedicar a adorar a dioses paganos, y esto hizo que el Señor se enoje.
Y Dios le da un mensaje a Isaías para el pueblo de Israel. Dios está advirtiendo a Israel que va a castigarlo. Pero todo el pueblo y los habitantes de Samaria recibieron esta advertencia. Pero todos dicen con mucho orgullo, no nos importa que nos hayan tirado los edificios de ladrillo. Nosotros edificaremos otros más fuertes y los haremos de piedra. Han derribado los árboles de sicomoro, pero nosotros plantaremos árboles de cedro que son mejores que los sicomoros. Dios ordenó que los atacaran enemigos terribles. Por el este los atacaron los sirios, por el oeste los filisteos. De un solo bocado se tragaron a Israel. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha calmado. Sigue amenazando todavía al pueblo de Israel. Nuestro Dios Todopoderoso castigó a su pueblo escogido, pero a pesar del castigo, no se arrepintió de sus pecados, ni buscó a Dios en medio de sus tribulaciones. Es por esta razón que Dios trató a Israel como un animal al que se le corta la cabeza y cola. Y para lograrlo, tiene que derribar palmeras y juncos. Y todo esto, dice Isaías, que sucedió en un solo día. Israel estaba tan obstinado, viviendo en sus delitos y pecados, que no reconocieron ni entendieron que Dios estaba aplicando un correctivo a través del castigo para que puedan volver al camino y así buscar a Dios y reconciliarse con Dios. Pero por su obstinación, Dios tratará a Israel como un animal. La cabeza representa a los líderes y ancianos y la cola representa al pueblo en general, incluyendo a los falsos profetas. La rama y caña representan la clase adinerada y la clase más pobre. Todos estos serán asesinados en una gran matanza. Este estado de inconsciencia del pueblo de Israel ha enojado tanto a Dios, que a pesar de ser siempre amoroso y que ampara a los humildes, no tendrá en esta ocasión compasión por los más humildes y por los más pobres, porque la corrupción es general. Y el profeta Isaías, como antes, se complace en decir que aún no ha terminado la intervención de la justicia divina. Dios aún seguirá tendiendo su mano para aquel que se arrepienta y vuelva al camino. Pero no se arrepintieron ni volvieron al verdadero camino. Israel se había convertido en un estado caótico, como Dios había dicho que pasaría. Vendría la guerra civil con toda crueldad y todas estas cosas culminarían con la ruina de Israel. No hicieron caso y todo esto sucedió, como lo dice aquí en el libro de Reyes. En los tiempos de Peca, rey de Israel, llegó Tiglat-Pileser y conquistó las ciudades de León, Abel, Bet-Macá, Janoac, Kedes, Hazor, Galaad, Galilea y toda la región de Nectalí. A los habitantes de esos lugares se los llevó prisioneros. Entonces Oseas, hijo de Elá, se puso en contra de Peca y lo mató. Así fue como Oseas se convirtió en rey de Israel, y cuando Jotán, hijo de Osías, tenía ya 20 años de gobernar Judá. Prestemos
hasta que lo mataron y Oseas se convirtió en rey. Eso es en Israel. Y para este entonces en Judá gobernaba Jotán, hijo de Osías. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 29 y 30. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mi querido amigo y hermano, así como el pueblo de Israel, que fue obstinado y duro de volverse a Dios a pesar del castigo, hoy estamos recibiendo un tremendo castigo en todo el mundo. Esta pandemia, este virus, el COVID-19, está matando muchas personas. Pero a pesar de todo esto, el pueblo no se arrepiente. La gente está obstinada en vivir sus cosas, en vivir su mundo. Y no creen en Dios. A pesar de todo esto, que están muriendo sus amigos, sus parientes, sus padres, están partiendo de este mundo. Pero aún así no quieren volverse a Dios, no quieren buscar a Dios. Pero aún a pesar de todo esto, Dios les está tendiendo la mano. Dios todavía tiene misericordia por cada uno de nosotros. Y te dice, ven, arrepiéntete, que yo te liberaré y te daré vida y vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Amén.